Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. ¿Estamos listos para comenzar? Amén. Vamos a ver un momento la palabra del Señor. Le pido me acompañe a buscar Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos en esta serie de los 5 nunca más poderosos. Ya hemos visto 3. El primer nunca poderoso que aprendimos es nunca te des por vencido. Filipenses capítulo 4 verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca te des por vencido. El segundo nunca poderoso que tratamos fue nunca te conformes. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nunca te conformes. Ve por más en el Señor. El tercer nunca poderoso que vimos fue nunca te compares con nadie. Capítulo 6, verso 4 del libro de Gálatas. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo de respecto a sí mismo y no en otro. Y el cuarto nunca poderoso que vamos a ver el día de hoy es nunca dejes de creer en Dios. Mira, en el cristianismo hay 3 frases que escuchamos de forma continua. Y lo vamos a escuchar el resto de nuestras vidas constantemente. 3 frases. Número 1, cree en Dios. Ten fe en Dios. Y confía en Dios. Que si estás pasando por alguna dificultad, ¿qué te dice el hermano y la hermana? Cree en Dios, hermano. Cree en Dios, hermana. Que tienes dudas de Dios. ¿Cuál es el consejo que nos dan? Cree en Dios, hermano. Que no tengo para comer. Ten fe en Dios, hermano, hermana. Que mi matrimonio está muy mal. Confía en Dios, hermano, hermana. Son 3 frases que recurrentemente también le damos a los hermanos, a las hermanas, para cambiar la perspectiva de lo que está sucediendo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no sabemos qué es creer en Dios. No sabemos qué es tener fe en Dios. Y no sabemos qué es confiar en Dios. Pues sí, nos arengan con esas frases, ¿verdad? Pero ya cuando ya estamos a solas o estamos otra vez en el refuego, pues me dijo que tenga fe en Dios, pero ¿y eso cómo se hace? Que crea en Dios, pero ¿cómo creer más en Dios? Entonces esa es la dificultad cuando se da cuenta de que no se sabe cómo creer, no se sabe cómo confiar y no se sabe cómo tener fe. ¿Sabes? Nos quedamos en el mismo punto. Y nada más por la gracia de Dios. De verdad, por la gran
gracia de Dios, por la misericordia de Dios, a tiras y tirones, con golpes y mayugaduras, logras salir adelante. Ahí le atinaste a algo, ¿verdad? Y ni sabes cómo. Ahora, a fines de consolidar el mensaje de hoy, déjenme decirles, creer en Dios, tener fe en Dios y confiar en Dios no significa lo mismo. No es lo mismo. Cada una de esas frases, creer, fe y confianza, implican diferentes cosas y atraen diferentes cosas. Suceden diferentes cosas. Fe en Dios significa la actitud de confianza hacia Dios y su palabra expresado en el modo de vida. Eso es tener fe en Dios. Es una actitud de confianza en Dios y en su palabra expresado en el modo de vida. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo fe, tus actos demostrarán que tienes fe en Dios. Tus hechos demuestran que tienes fe en Dios. Lo que haces, como vives, demuestran que tienes fe en Dios. El venir a la iglesia es un acto de fe. Demuestras tu lealtad y fidelidad a Dios. Leer la Biblia, orar, asistir al grupo de amistad, no mentir, ser fiel. O sea, todas esas conductas, actos, demuestran en dónde está puesta tu fe y en quién estás confiando por tu vida. Porque si algo modificas en tu vida es porque estás confiando en algo. Bueno, en este caso en Dios. Ahora, eso es fe en Dios, pero confiar en Dios es algo distinto. Confiar en Dios es esperar siempre en Dios. Eso es confiar en Dios. Esperar siempre en Dios. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier situación, te volverás siempre a Dios en lugar de alejarte a Él. Eso es confiar en Él. Siempre espero en Dios. Espero en una dada situación, podrá decirme lo que sea, podré sentir lo que siento, podré ver la situación como de manera difícil, pero yo espero que Dios resuelva esto. Yo espero que Dios solucione esto. Yo espero que Dios me ayude. Yo espero que Dios me fortalezca. Confianza. Pero creer es algo totalmente diferente. Creer es el hábito mental que se deposita en Dios. Hábito mental que se deposita en Dios y en su palabra. Entonces, creer es un ejercicio mental. Es un ejercicio mental creer. Ahora, en el 5 nunca, en los 5 nunca más poderosos y en este cuarto nunca más poderoso, vamos a considerar el creer en Dios. ¿Por qué? Porque todo se origina en los pensamientos. Todo se origina en los pensamientos. Todo comportamiento está impulsado por tus creencias. Así es que, de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, creer es una poderosa habilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si tú crees, puedes tener éxito. Si tú crees, puedes superar los errores del pasado. Si tú crees, puedes ser restaurada tu salud. Si tú crees, puede ser restaurado tu matrimonio y tus finanzas. Todo se reduce a creer. Tu creer es el origen de tus beneficios o tus quebrantos. Porque aunque pueda sonar contradictorio y no lo es,
Uno puede creer para sus propios quebrantos. Si algo no está funcionando correctamente en tu vida, escucha bien, si algo no está funcionando correctamente en tu vida, significa que estás creyendo en una mentira. Lo estás creyendo. El creer es en las dos vías. Uno cree para su éxito o para su derrota. Uno cree para su sanidad o cree para no ser sano. Creer, todo se reduce a creer. Si en nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida no está funcionando bien, no estás disfrutándolo como Dios espera, estás creyendo en una mentira. En Mateo capítulo 9, verso 20 al 21, se relata la historia de una mujer que tenía 12 años enferma de flujo de sangre. Ahí dice la escritura que por años había intentado ser sana. Por años se había intentado restaurar su salud. Se había gastado todo su dinero para ser sana. Había hecho todo lo posible para ser sanada. Pero dice la escritura de que iba de mal a peor. Ella hizo algo sumamente poderoso. ¿Sabe qué fue lo que hizo esta mujer? Creyó en la persona correcta. Ella creyó en los brujos, en los hechiceros, en los médicos. Pero antes de creer en Jesús. Sí. Pero ella hizo algo sumamente poderoso. Es lo que les decía. El creer es para ambos sentidos. Para nuestro quebranto o para nuestro beneficio. Esta mujer creyó que tal o cual persona le iba a ayudar. Y que fue defraudada. Pero aquí, en este pasaje, ella hizo algo sumamente poderoso. Creyó y fue sana. En Mateo capítulo 9, verso 21 dice, fíjate, lea con detenimiento, porque se decía dentro de sí. Si se decía dentro de ti, ¿qué ejercicio estaba haciendo? Estaba haciendo un ejercicio mental. Estaba pensando. Estaba hilando en una cosa nada más. Ella te decía a sí misma. ¿Qué se decía a sí misma? Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva o seré sana. O sea, eso lo estuvo pensando una y otra vez. Ella comenzó a creer que Jesús podía sanarla. Ella hizo algo poderoso, creyó y fue sana. Esta mujer, ¿sabe lo que hizo? Cuando comenzó a pensar, ahora ella no solamente había formulado una frase, ella estaba visualizándose. Ella decía, con toda esta gente voy a hacer todo lo posible, voy a abrirme paso. Y ella se visualizaba tocando el borde del manto de Jesús. Creer. Ella, mire, lo que hizo es provocar una onda expansiva de pensamientos dirigidos en cuanto a lo que Jesús podía hacer por ella. Creyó. Ella primero creyó y luego recibió. Creer primero para recibir. Mucha gente dice lo contrario. Recibir para creer, ver para creer. Pero su palabra dice exactamente lo contrario. ¿Quieres recibir? Primero cree. ¿Qué es creer? Nuestros pensamientos orientados, dirigidos, confiados en Dios y en sus palabras, sus pensamientos. ¿Qué es lo que hace un arquitecto?
¿Qué es lo que hace que un arquitecto diseñe un gran edificio? Primero cree que es posible. Primero cree que es posible. ¿Qué hace que los científicos puedan enviar a un hombre a la luna? Creer que es posible. Todo se reduce a eso. Creer. Esto es un principio espiritual para la vida cristiana, déjeme decirle, en la cual ni un hijo de Dios está exento. Tienes que creerlo primero antes de verlo, antes de recibirlo, antes de experimentarlo. Tienes que creer. No debe de haber una contradicción entre lo que tú dices y en lo que estás pensando. Debe haber una coordinación entre lo que estás pensando, en lo que estás sintiendo y en lo que haces. Creer. Mira, la razón esencial por la cual nunca debes dejar de creer en Dios y su palabra es porque cuando tú crees, te pone de acuerdo con Dios. Ese es el poder del acuerdo que Jesús enseñó. Jesús dijo, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, dice, Dios actuará a tu favor. Mateo capítulo 18, verso 19. Ese es el poder del acuerdo. Y cuando tú crees en Dios, lo único que estás haciendo es ponerte de acuerdo con lo que Él ha dicho que es capaz de hacer, con lo que Él ha dicho que Él es, a través de su palabra. Entonces, creer te pone de acuerdo con Dios. Pero escucha bien. El pensamiento limitado, pesimista, fatalista, negativa, que no es otra cosa más que síntomas de incredulidad o rasgos de incredulidad, es lo que impide que sea derramada las bendiciones y la plenitud de Dios que tiene preparado para cada uno de ustedes en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. ¿Qué es lo que limita el poder de Dios en tu vida? La manifestación del poder de tu vida, lo que estás creyendo. Por eso Jesús, cuando fue a su tierra natal, dice que no pudo hacer muchos milagros, poquitos milagros, unos cuantos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía que era posible. ¿Cómo? Jesús, conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos, conocemos a su mamá, conocemos a su papá. Es hijo de carpintero. ¿Cómo creen que va a poder hacer algo extraordinario? Es lo que creían y eso recibieron. Tal vez no lo dijeron, pero sus pensamientos eran, nada, ¿y cómo va a ser posible? No es posible. Mira, el pensamiento es el pensamiento limitado. Lo que te dice, primero recibo para luego creer. Esto fue lo que, el asunto que trató con aquel padre de familia que tenía a su hijo endemoniado. Jesús le dijo que antes de que él pudiera recibir un milagro, primero tenía que creer. Este padre inicialmente había llevado a su hijo poseído por un demonio a los discípulos. Él tenía la creencia de que los discípulos iban a poder liberar a su hijo de ese mal. Pero al ver que los discípulos no pudieron hacer nada, su hijo no sanó, que los discípulos no pudieron expulsar al demonio, este padre de familia empezó a dejar de creer. Inicialmente tenía un pensamiento, por eso lo llevó a los discípulos. En Marcos 9:22, el padre ya incrédulo, ya luego dice que Jesús bajó de la montaña con Juan y Santiago y dice que vio un alboroto ahí donde estaban reunidos los discípulos, y ese alboroto pues era a consecuencia de esto. Cuando Jesús empieza a hablar con el padre ya incrédulo le dice a Jesús, si puedes, Marcos 9:22, si puedes,
hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Si puedes. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vean la hilación del texto. El padre ya incrédulo dice, si puedes hacer algo, si tú puedes, Jesús, puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, no él, sino tú, papá, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Jesús le está diciendo, mira, papá, yo creo que tu hijo puede sanar y yo lo puedo sanar. Aquí la gran pregunta es si tú puedes creer que yo puedo. En el 9:24, cuando escuchó eso el papá, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Entonces no dejes, escucha bien, no dejes que una mentalidad limitada te aleje de las cosas buenas que Dios tiene preparado para ti. No dejes que por darle rienda suelta a pensamientos de que no se puede, no es posible o no hay vuelta de hoja aquí, ya esto ya está finiquitado, esto ya está terminado, te impida recibir algo de Dios. Porque Dios dice yo puedo, pero la pregunta es, el Señor te hace en esta mañana es, ¿y tú crees que yo puedo? Si tu mentalidad, mira, si tu mentalidad se pone de acuerdo con Dios, con lo que Él dice y con lo que Él hace, mira, Él hará que sucedan cosas que tú por tus propios medios jamás vas a poder lograr. Jamás. Entonces, tú ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con lo que Él es y con lo que Él ha dicho que puede hacer, que está descrito en su palabra. ¿Cómo me pongo de acuerdo? Que mis pensamientos estén concentrados en lo que Él puede hacer. Eso es creer. Mira las escrituras en Lucas capítulo 8, versos 40 al 56. Se relata la historia de un hombre llamado Jairo. Este hombre Jairo se acerca a Jesús y le dijo, Jesús, mi hija está muy enferma, está agonizando, está a punto de morir. Jairo le pregunta de manera respetuosa, ¿vendrías a mi casa y orarías por ella? Yo creo que tú puedes sanarla. Jesús estuvo de acuerdo con Jairo. Vamos a tu casa. Pero a lo largo del camino, Jesús fue detenido, su paso fue interrumpido una y otra vez, su caminar fue interrumpido una y otra vez. La multitud le apretujaba, todos querían hablar con Jesús, todos querían conocer al Maestro. Bueno, si hubiera celulares en esos tiempos, todos querrían tomarse una selfie con Jesús, ¿verdad? Fue en ese precisamente, en ese trayecto de ir a la casa de Jairo, cuando sanó a aquella mujer de flujo de sangre que les acabo de mencionar. Es el mismo relato en esa misma situación. Dice ahí la escritura que cuando Jesús se detuvo abruptamente cuando preguntó ¿quién ha tocado mi manto? Porque poder ha salido de mí. Fue en ese preciso lapso cuando Jesús le está diciendo, mujer, tu fe te ha sanado. Fue en ese preciso momento que llegaron a los siervos de la casa de Jairo y le dan la noticia a Jairo, Jairo, tu hija acaba de morir. Ya no molestes al maestro, ya no tiene caso que lo lleves a la casa. Ya no puede hacer nada Jesús, ya está muerta, es imposible que pueda hacer algo por ella.
Pero mira, hay algo sorprendente en ese momento. Lucas 8:50. Imagínense, en ese momento cuando Jesús le está diciendo, mujer, tu fe te ha curado. Fue en ese preciso momento cuando ve que le escucha, dice, seguramente Jairo estaba a un lado del maestro, que escucha que le dan la mala noticia a Jairo. Jesús estaba atento. Pero mira lo que dice. Oyéndolo Jesús le respondió. Ya le dieron la noticia. Ya escucho. Oiga, que te digan de frente, oye, ya no lleves a Jesús, él no puede hacer nada. ¿Qué le dijo Jesús? No temas. ¿Qué es lo que necesita? No dijo ten fe, no le dijo confianza. Dice no temas, tan solo cree. Ya entendimos lo que significa creer, ¿verdad? Y serás salva. En otras palabras le dice, oye Jairo, no tengas temor. Tú permanece creyendo y tu niña va a estar bien. Fíjate en esa frase, solo cree. Solo cree. Jesús le da a entender a Jairo, oye Jairo, hace 1 hora fuiste a recibirme al embarcadero. Tú ibas con la firme convicción de que yo podía sanar a tu hija. Ibas con la firme convicción de que yo podía hacer algo por tu hija. Cuando le dice, tan solo sigue creyendo, le está diciendo, no dejes de pensar en lo que ibas pensando cuando ibas por mí. No dejes de pensar que yo puedo hacer algo por tu vida. No dejes de pensar. Oiga, si alguien te da una noticia semejante de que tu hija murió, pues ¿qué pensamientos pueden venir? Pero Jesús le dijo, concéntrate. Okay. Es cierto, la situación es difícil, es mala. Pero tú ten control de tus pensamientos. No dejes de creer, no dejes de pensar que yo sí puedo aún hacer algo por tu hija. Concéntrate. Jesús le está diciendo, ponte de acuerdo conmigo, yo puedo. Ponte de acuerdo conmigo, yo puedo sanarla. Ponte de acuerdo conmigo. Orienta tus pensamientos en eso. Luego, ¿qué pasó en el verso 55? Dice que Jesús llegó a la casa, oró por la niña y ella volvió a la vida. Gracias a que Jairo no dejó de creer. Tal vez alguien aquí pueda estar enfrentando alguna situación que puede ser imposible de solucionar o algo irremediable. En lo natural no ves cómo puedes recuperarte. O cómo podrías superar esos malos hábitos. O cómo superar alguna adicción. O cómo restaurar tu matrimonio, tu familia, tus finanzas. O cómo restaurar tu salud. Pero Dios te está diciendo en este día, ponte de acuerdo conmigo. Si yo creo, Dios te dice, yo creo que puedo. Pero tú crees. Entonces piensa de una manera correcta. Cree. Mateo 11:6 dice, bendecido es el que no haya tropiezo en mí. Esa palabra tropiezo precisamente es lo que significa aquellos que no dejan de pensar que yo puedo hacer algo en su vida, puedo hacer algo en su situación. Benditos son esos. Que en lugar de darle rienda suelta a que tal vez se vea destruido, sufriendo o que humillado, derrotado, en lugar de pensar de esa manera, no, está pensando lo que Dios puede hacer en su situación. Oiga, pastor, ¿y qué hago para no dejar de creer? Juan 3:16 leímos, porque todo aquel que en él cree no se va a perder. Y luego por creer tiene un beneficio, dice vida eterna. En este caso es lo mismo, es aplicable para cualquier promesa de Dios. Creer. Entonces, pastor, ¿cómo le hago para no dejar de creer? Bueno, muy simple. Josué 1:8, ese es un pasaje precioso. Juan 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a ir bien. Número 1, ¿qué debo de hacer para no dejar de creer? Número 1, aumenta tu conocimiento de Dios. Tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mira, cuando tú saturas tu mente con la palabra de Dios, déjame decirte algo, puedes seguir creyendo. Cuando saturas tu mente con la palabra de Dios, cuando disciplinadamente estás leyéndola y meditando en ella, tú puedes seguir creyendo en él. ¿Sabes lo que sucede? A muchos es que cuando una vez que comienza su caminar cristiano, empieza fuerte en la fe, pero no logra sostenerse en el tiempo o en la lucha con el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no se sigue llenando, no se sigue saturando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es dada para gobernar cada aspecto de nuestra vida. Nos da sabiduría a nuestra vida. La palabra de Dios es la sabiduría que hace que funcione cada aspecto de nuestra vida. Lo físico, lo matrimonial, lo emocional, lo mental, los negocios, la familia, el matrimonio, lo que usted quiera. Esta es sabiduría que hace funcionar cualquier aspecto de tu vida. Todo lo que necesitas para prosperar en tu vida, emocional, espiritual, profesional, financiero, físico, está en la Biblia. Nada más que ahí. Esto es la palabra de Dios. Esto es la sabiduría de Dios para tu vida. Esta es la guía y el instructivo de Dios para tu vida. Si careces de conocimiento de ella, ¿cómo sabrás cuáles son tus privilegios? Si careces de información de esta palabra, si careces de conocimiento, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios en una situación dada? ¿Cómo? Si desconoces la voluntad de Dios. Si no abunda la palabra de Dios en tu vida, ¿cómo sabrás cómo vencer al diablo, al demonio y al mundo? ¿Cómo? Hay un dicho que es muy conocido y famoso: la información es poder. ¿Es cierto eso? La información es poder. Las personas toman las mejores decisiones cuando tienen mayor información. Información es poder. Lo opuesto también es verdad. Las personas que tienen más probabilidad de tomar malas decisiones son aquellos que no tienen la buena información o carecen de ella. Por igual la vida cristiana. Mire, para vivir la vida cristiana que Dios quiere que viva, necesitas la mejor información. La mejor información. Y esa mejor información clasificada, aunque por todos, para todos libre, está aquí. No es posible tener esa mejor información en tu corazón a menos que le dediques tiempo y esfuerzo a leerla, escudriñarla, pensar diario. Mire, un buen hijo de Dios sabe lo que hace. Diario lee la Biblia. Diario busca la información para su vida. ¡Diario! No puede ser posible que pase una semana, y me voy cortito, una semana sin leer la Biblia. O la única vez que lea la Biblia es cuando viene a la iglesia. No es posible. Oiga, ¿cómo va a poder tomar las mejores decisiones para su vida? ¿Cómo va a saber qué hacer en una situación dada si desconoce la sabiduría?
Entonces alimenta tu mente con la palabra de Dios para que no dejes de creer. Dios te quiere saludable física, pero también mentalmente. Si quieres tener una mente sana, debes de alimentar tu mente con la verdad. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué es lo que ha salido de la boca de Dios? Esto. Entonces deja que la palabra de Dios tenga una influencia enorme en tu vida para no dejar de creer. 2, ¿qué hago para no dejar de creer? Ya dijimos, satura tu mente con la palabra de Dios. Número 2, cuida la integridad de Dios en tu mente. Esto es muy importante. Cuida la integridad de Dios. La integridad de Dios en tu mente. ¿Qué le estoy queriendo decir? Jamás permitas pensar mal de Dios. Jamás pienses mal de Dios. Jamás. No te permitas eso. Isaías 23:6 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No permitas que tus pensamientos, o no permitas pensar mal de Dios. No lo hagas. No te permitas eso. No pongas en tu mente pensamientos con los que no quieras vivir. Miren, muchos no quieren tener ansiedad en sus vidas. Ay, todos, ¿verdad? Nadie quiere tener preocupación. Nadie quiere estar deprimido. Pero, ¿sabes? No dejan de pensar en sus problemas todo el día. ¿Entendieron? No quieren ansiedad, pero todo el día, hasta cuando te acuestas, estás pensando una y otra vez en tus pensamientos, te das vuelta una y otra vez a tu problema. Muchos quieren que Dios opere un milagro en sus vidas. Ay. Pero no dejas de pensar que Dios o no es posible o que Dios no va a actuar a su favor. Sí. Quieren que Dios haga algo, pero en sus pensamientos está, no, Dios no va a hacer nada. Ya he orado y no ha pasado nada. ¿Cómo? No te permitas pensar mal de Dios. Cuida, escucha, la integridad de Dios en tu mente. Y esto es algo que tiene que quedar bien marcado en tu corazón. Cuida la integridad de Dios en tu mente. Job no quería que nada malo le pasara a sus hijos, pero no dejaba de pensar que eso era algo posible. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Murieron todos. Dice que a diario hacía sacrificios de expiación por los pecados de sus hijos. ¿Por qué? Porque tenía temor por la vida que llevaban de que sufrieran las consecuencias del pecado. Él tenía temor y pensaba en eso, y así fue. Job estaba más convencido de que algo malo les iba a pasar, y le pasó. Mira, los pensamientos son sumamente poderosos e influyentes en tu vida. Si hay algo que altera la dinámica de tu día a día, es la vida de tus pensamientos. Se ha calculado que el promedio en un día de pensamientos que hay en una persona va desde 50,000 a 70,000 pensamientos por día. Y sabes, ni uno de ellos es inofensivo o neutral, ni uno.
algo van a causar en ti. Algo van a alterar en ti. De esos 50 o 70 mil pensamientos, algo va a traer a tu vida. Puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora, Dios, sabiendo lo significativo que son los pensamientos en una persona, instruye que todo pensamiento, y escucha bien, todo pensamiento altivo o todo pensamiento contrario a lo que Él dice que es y hace en su palabra, dice, todos esos pensamientos deben de ser sometidos y llevados cautivos. O sea que Dios te dice, no te permitas pensar mal de mí. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, los pensamientos no son los de las personas allá, no, son los tuyos. Tienes que someterlo. La escritura aquí dice que tu trabajo es destruir esa fortaleza. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Una fortaleza en la Biblia es un bloqueo mental. Algo que se ha levantado en tu mente para impedir que la verdad de Dios controle tu vida, domine tu vida, guíe tu vida. Esos argumentos se levantan en tu mente. Dios dice en su palabra, déjeme ejemplificarlo. Dios dice en su palabra, y así lo ha dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esa es la verdad. Es lo que Él se ha comprometido a hacer. Pero cuando hay un argumento contrario a la palabra de Dios, cuando comienzas a pensar, estoy solo, estoy solo, ese pensamiento es el que debes de controlar y dominar, porque lo que no controlas y dominas te domina a ti. Dios dice en su palabra: yo te he amado con amor eterno. Y cuando se levanta un argumento, un bloqueo mental a la verdad de la palabra de Dios, cuando empieza a decir, nadie me quiere, todos me odian, soy un despreciado, soy un rechazado. Pero Dios te dice, pero yo te amo. Estos pensamientos, argumentos son los que se levantan contra la palabra de Dios. Esos pensamientos son los que vas a tener que controlar. Cuida la integridad de Dios en tus pensamientos. Si te sientes solo, no digas Dios me ha dejado. Si te sientes enfermo, no digas que Dios no te va a sanar. O pienses, mejor no dicho, no pienses. Cuida la integridad de Dios. Él dice que es tu sanador, no pienses lo contrario. Él te dice que te ama, no pienses lo contrario de Dios. Y Él te dice que todo es posible, no pienses que Dios no lo puede hacer. Cuida la integridad de Dios en tus pensamientos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en tu corazón, tal es Él. Dios no quiere destellos de tus convicciones. Por favor, entiende eso. Dios no quiere destellos de tus convicciones. O sea, que unas veces sí crees y otras no. Como Pedro, que le dijo, Señor, manda que camine sobre las aguas. Ven. Pero fue tan solo un destello. ¿Por qué le digo un destello? Porque dice que empezó a caminar y vio la situación tan recia que dice que empezó a dudar. Y se empezó a hundir. Esos son destellos. Cada vez que Jesús les dice, hombres de poca fe, es eso. Ustedes tan solo tienen pequeños destellos de fe. Yo no quiero eso, dice el Señor. Yo no quiero pequeñas convicciones. Que cuando todo está bien, ¡ay, gloria al Señor! Dios es bueno y poderoso. Te amo, Dios.
Cuando no tengo problemas financieros, oh, Dios es mi proveedor. Pero cuando no hay dinero en la casa, cuando el negocio no está bien, cuando te redujeron por algo la quincena, empiezas a pensar mal de Dios. Y ya no dices con aquella euforia, Dios es mi proveedor. Dios no quiere pequeños destellos de ti. Si tú crees que Dios es bueno, si tú crees que Dios es tu proveedor, Dios es tu sustentador, Dios es tu sanador, nada ni nadie te ha de cambiar de parecer. Nada ni nadie. Tú debes de creer en Dios, en lo que Él dice que es, en las buenas, en las malas, en las maduras, en las verdes, cuando estás de pie, cuando estás tirado. No dejes de creer en Dios. Mire, tengo una fascinación muy especial por la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando compadecieron ante el rey por no adorar a la imagen que Nabucodonosor había construido, la consigna era que si ellos no adoraban a la imagen, cualquiera iba a ser arrojado al horno de fuego. Todo el mundo obedeció, todo el mundo se postró, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Dice Daniel 3, 17 al 18, dice que cuando compadecieron al rey, el rey fue diciéndole, les voy a dar otra chancita, muchachos, ayúdense, ¿verdad? Para yo ayudarlos. Voy a volver a tocar la música. Y por favor que todo el mundo los vea que se postran y adoran. Pues volvieron a poner la música de banda y ellos de pie. Nabucodonosor dice que se enfureció. Pues dice, al horno lo voy a arrojar miren que estoy a punto, como los papás, estoy a punto de arrojarlos al horno de fuego. ¿Saben? Siempre me ha fascinado la respuesta de ellos. Esta es convicción pura. Lo que ellos responden. ¿Qué respondieron ellos? Dicen, mira, rey, nosotros creemos que al Dios a quien servimos tiene el poder para librarnos de ti. Pero si no lo hace, aún así seguimos creyendo en Él. En otras palabras le dijeron al rey, hazle como quieras. Esas son convicciones que cuando estás bien y cuando estés en la peor situación en tu vida, esas dos sean similares. Ahí tú debes de medir cómo están tus convicciones. Mírate, cuando todo está bien en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, todo marcha bien, ¿cómo reacciono? ¿Qué cosas le digo a Dios? Ahora, pero también piensa, cuando no todo está bien, ¿cómo es que reacciono? Ahí tú te vas a dar cuenta si tienes convicciones firmes por Dios. Termino. Tercer punto. Tercera cosa que tú puedes hacer para no dejar de creer. La primera fue, aumenta tu conocimiento. La segunda, cuida la integridad de Dios en tus pensamientos. Nunca te permitas pensar mal de Dios. Y tercero, habla según la verdad de Dios y su palabra. Estos tres principios es lo que mencioné en Josué 1:8. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13 dice, conforme a lo que está escrito, dice el apóstol Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que no solamente es cuidar la integridad de Dios, aumentar el conocimiento, sino que también hablar. Tu vida es el reflejo de lo que crees y hablas. Hablar palabras de incredulidad, palabras negativas y no bíblicas, ya sea
en tu interior, porque cuando tú hablas también, te hablas a ti mismo en tu mente, son palabras, te estás hablando. Entonces, las palabras incrédulas, palabras no bíblicas, palabras negativas que están en tu mente, en tu interior, o por tu boca, o verbalizadas, pueden ser garantías de tu propia destrucción. Mira, lo que tu vida hoy es el resultado de lo que has creído y hablaste en el pasado. Y eso es un hecho, que lo que será tu vida es el reflejo de lo que estás creyendo ahorita y estás hablando. Jesús dijo en Mateo 15:11, lo que contamina tu vida es lo que sale de tu boca. Es lo que hablas. Es lo que declaras. Es lo que estás llamando a existir. Tienes que creer y tienes que hablarlo. Habremos de expresar lo que crees de la verdad de la palabra de Dios y su palabra. Mejor, ¿verdad? Jesús enseñó y enfatizó la importancia de creerlo y hablarlo. En Marcos capítulo 11, verso 23, Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, hablare, a este monte, quítate. Ahora, en el monte no se crea que diga, ay, voy a probar mi fe y mis convicciones. Voy a decirle a San Juan que se mueva de ahí, ya no me gusta. No se refiere Jesús a algo literal, ahí se refiere a tus situaciones difíciles. Quítate y échate en el mar, dice, y no dudar en su corazón, sino que creyere. ¿Qué le va a pasar? Le será hecho lo que dice. Creer, hablar. Creo que Dios es mi proveedor, declaro. Pero lo declaro en todo momento. Aproveche los momentos, por ejemplo, de comida. ¿Tiene alguna plata en la mesa? Dígale, Señor, gracias, has sido mi proveedor. Entonces saque de su mente la idea de que hablar positivamente, bíblicamente o con fe o afirmativamente es una idea del mundo o algo que enseñan los de superación personal. Saque eso de su mente. Todos esos son principios de la palabra de Dios. Jesús lo enseñó, Pablo lo enseñó, Salomón lo enseñó. Proverbios 18:21 dice, la lengua tiene poder de vida y muerte, y el que la ama comerá de su fruto. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás absuelto y por tus palabras vas a ser condenado. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas que eres salvo. Entonces, como hijos e hijas de Dios, todas nuestras palabras también habrán de reflejar la verdad de quién es Dios a través de su palabra. Cuida tu integridad. La integridad de Dios en tus pensamientos. No te permitas pensar mal. Pero tampoco cuida de no hablar mal de Dios. No te detengas en creer, sino también habla lo que crees de Dios y su palabra. Que tus pensamientos inspirados en la palabra de Dios sean los que controlen tu vida. Totalmente. Al que cree, todo le es posible. Puestos de pie.